Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra segunda sesión del taller de diseños de interiores de GLID. Vamos a estar transmitiendo por las redes sociales de GLID en Centroamérica, tanto por Instagram como por Facebook. Desde Instagram voy a estar transmitiendo desde mi celular, por eso ahorita lo voy a proyectar hacia la pantalla para que puedan ver la presentación y no se pierdan ningún detalle. Aprovechando para saludar a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, desde todas nuestras ferreterías, en Panamá, desde los home centers y nuestras tiendas propias, y además un saludo súper caluroso y súper especial para todas aquellas personas que nos están sintonizando desde Ecuador. Y para los que se incorporan a nuestro taller el día de hoy, que no estuvieron presentes en la sesión anterior, pues quiero presentarnos una vez más. Somos PPG, somos el líder mundial en acabados automotriz, industriales y arquitectónicos. Contamos con más de 47,000 empleados en todo el planeta, en 70 países, y tenemos más de 135 años en el mundo de las pinturas. GLID, por su parte, es una empresa que se desarrolla sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Está en más de 15,000 puntos de venta en el mundo y fue comprada por PPG en 2013 y cuenta con más de 100 años en el negocio. En PPG siempre nos gusta comenzar todas nuestras reuniones con una pequeña cápsula que puede ser cultural, informativa, en dependencia de las situaciones que se están viviendo en los países, ¿verdad? Y un poco retomando lo que sucede hoy en día con la situación del COVID y pues toda esta situación de aislamiento y de cuarentena en la que estamos prácticamente todos los países sumergidos en este momento, pues quiero traer a colación algo que tocamos en la clase pasada, cuando hablábamos acerca del color. Yo les comentaba que para mí el gris es un color sumamente hermoso y que no tiene necesariamente que ser un color triste, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista cultural, así se percibe. Resulta ser que últimamente en la mayoría de nuestros países pues estamos teniendo días así, ¿verdad? O sea, estamos teniendo un clima bastante lluvioso, nublado, pesado, incluso se podría decir, son días totalmente grises. Estos días nos hacen sentir, incluso en las condiciones normales, no tanto de aislamiento, ¿verdad? Como decaídos, y todas esas sensaciones y sentimientos comienzan a aflorar y nos hacen parecernos a esos días, nos hacen parecer personas grises, personas tristes. Pero yo quiero que hoy lo veamos de una manera distinta. En el taller pasado, como les comentaba, a mí me encanta el color gris, que no hay un espacio que yo diseñe donde yo no coloque varios muros, paredes que sean de este color, incluso muebles u otros accesorios, y es que el gris tiene esa capacidad, tiene la particularidad de combinar bien con todo. Tiene la capacidad de parecerse a todo lo bueno que le podamos poner alrededor. O sea, el gris es como un espejo y tenemos que hacer que ese espejo refleje los colores más vivos que tenemos alrededor y que a veces no notamos, y que son aquellas personas, hábitos, objetos, recuerdos, pequeños remanentes de felicidad que llevamos con nosotros siempre. Entonces los invito a que nos acerquemos y combinemos todos los grises que somos nosotros probablemente hoy en día con los colores que tienen los demás, que incluso a veces son diferentes matices de grises, pero eso nos enriquece. Creemos entonces las mejores paletas, las mejores combinaciones 3G que sean inigualables a partir de estos grises. Que esos días fríos y distantes del encierro, a pesar de estar lejos de los seres queridos, la incertidumbre, la tristeza, se conviertan en grises más cálidos y comiencen entonces a parecer a un gris verdoso lleno de esperanza, a un gris de base amarilla, naranja, celeste, y así, acercándonos en la distancia, vamos a ver cómo el gris de hecho sí es un color hermoso, lo empiezan a ver como lo veo yo, lleno de todo lo que estamos necesitando hoy. Veamos entonces el gris como un lienzo que va a coger todos los colores que nosotros querramos pintar, y ese pues es el mensaje que le queremos transmitir. Si se sienten tristes, si se sienten solos, es muy normal, el aislamiento pues por lo general crea esa sensación, pero queremos compartir este pedacito de tarde con ustedes para pues de alguna manera hacerles sentir que estamos acá y que no estamos solos. Entonces, ya entrando en materia, estamos iniciando el tema número 2, que son las variables del espacio, a continuación de lo que vimos en la semana pasada. Y vamos a introducir un tema nuevo que tiene que ver con el concepto de diseño de espacios.
¿Qué vimos en la sesión anterior? Bueno, vimos que hay diferentes variables de diseño, las cuales si las manejamos de una manera deliberada podemos acertar en un concepto de diseño que sea eficiente. Vimos varios grupos de variables. La primera eran las variables primarias de funcionamiento, donde estaba la circulación, distribución de elementos en el espacio que éstas a su vez tributaban a generar la circulación. Vimos una cuarta variable que sería la escala, la denominada variable de relación espacial. Luego comenzamos a ver el bloque de las variables expresivas, donde están el color y las texturas, materiales, gráfica ambiental, para ir luego al último grupo de variables que tienen que ver con el uso y la función, y son el mobiliario y la iluminación. Nos quedamos en la vez anterior por el color. Hoy vamos a retomar las variables del espacio en las texturas. Y dice así: la textura es un nuevo elemento que se incorpora al desarrollo de lo que comprendemos como color o como plano de color, y estas van a ser las texturas, tanto visuales como táctiles, y este es el primer elemento que quiero que tengamos en cuenta. Las texturas las dividimos en dos bloques: las que son visuales, o sea que no necesariamente salen a relieve, que sí son las que conocemos como texturas táctiles. Dicen algunos teóricos que el color, así como la textura, son características de los límites de la forma. Es decir, miren qué cosa tan interesante. El color y la textura son los encargados de hecho, crear los límites formales dentro de un espacio. Y cuando digo espacio no me refiero solamente a un local, sino a un plano. O sea, un espacio está delimitado siempre por color o textura. Una modificación del color conduce a una modificación perceptiva y consecuentemente a una modificación formal. El plano de color, así como las texturas visuales, pueden ser aplicables en todos los componentes del espacio, pero este debe trabajarse por niveles independientemente de su origen, características y envergadura, siempre respetando las pautas manejadas en el concepto de diseño. O sea, se trabajan por niveles al igual que el color, como habíamos visto. Si recuerdan, hay 3 niveles para aplicar el color. El primero es el nivel primario o arquitectónico, que era el más general, el más global. El segundo, un nivel secundario, donde estaba en materia objetual. Y el tercero pues tenía que ver con los accesorios, que era el tercer nivel o el nivel terciario, el más pequeño. Al igual que el color, que contaba con 3 cualidades, que eran la claridad, la saturación y el tinte, la textura también tiene cualidades y se denominan cualidades de la trama. Cada una de estas cualidades tienen a su vez un grado, o sea, se mueven en un rango para darnos diferentes posibilidades de selección. La primera cualidad de la trama es la claridad, y van entonces a estar desde muy opacas, pasando por texturas opacas de brillante a muy brillante. Tenemos una textura muy opaca, podemos ver por ejemplo una piedra que no ha sido tratada, así como una madera. O sea, normalmente los materiales que permanecen en bruto, o sea que no se les da un acabado superficial para hacer que sean brillantes. Y pues bueno, una degradación que va desde las texturas un poco menos opacas, las que son brillantes, y las muy brillantes, que son las que tienen un alto nivel especular, como se pudiera decir un espejo, o unos metales muy brillantes. Luego tenemos una segunda cualidad, que es el accidente. Van entre texturas muy lisas a las muy rugosas, y esto también tiene mucho que ver, uno, con la característica propia que tiene el material, que hay materiales que de hecho son muy lisos, como los metales, o algunas maderas también, los plásticos, a aquellas que son completamente rugosas, como las piedras que no han sido tratadas, algunos estampados en el metal, y elementos de este tipo, incluso vidrios que tienen trabajo con sandblas, en fin. Y luego la compacidad, que va sobre todo por cómo se comporta el motivo o el grano principal dentro de una textura, que van desde ser muy compacta, y esto tiene que ver mucho también con el espacio, ¿verdad? O sea, es el grado de compacidad por espacio, que van desde ser muy compactas hasta las que son muy fragmentadas, que esas son las que se ven, las que se perciben como casi que piezas individuales que uno puede armar como un gran rompecabezas. Las muy compactas, por lo general, no podemos desprender o deslindar los elementos que componen la propia textura. Les decía que hay 2 bloques de tipos de textura, la que es táctil y la que es visual. Bueno, la táctil, por ejemplo, es la de una superficie rugosa con relieve, o la de otra que es completamente fina, como la de un papel, la suavidad del terciopelo. Son aquellas que son perceptibles al tacto, independientemente de que sean más rugosas, más lisas, más opacas. Son aquellas que de hecho sí tienen un comportamiento estable, digamos, frente al tacto. Y la textura visual, pues son aquellas texturas que son impresas, que pueden parecerse a la realidad, como impresiones de arena, piedras, rocas o cualquier patrón visual que sea repetitivo. Es importante tener cuidado cuando vamos a trabajar texturas visuales, que son por lo general impresiones, que hay un efecto que le denominamos algunos como efecto mosaico, que tiene que ver con que normalmente
las texturas reales en la naturaleza tienen un patrón definido y es bastante grande, pero a veces se imprimen de alguna manera que no respetan, digamos, el tamaño de este patrón, y entonces parece que estoy colocando pequeños mosaicos. Y esto realmente va en contra de todo lo que la textura natural nos ofrece desde el punto de vista visual. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, a no ser que de hecho sea intención del diseñador que se vea de esta manera. Y entonces quiero que comencemos a ver los tipos de textura que podemos tener conviviendo juntos armónicamente en equilibrio en un espacio. Vean este primer ejemplo. Tenemos textura en el piso con esta madera que tiene incluso 2 grados de textura. El primero es la propia veta y color de la madera, y el segundo es la forma en la que ha sido cortada y la forma en la que se ensambla para generar un patrón de textura distinto. Vean qué interesante. Luego tenemos un poco que suavizando lo que sucede en el piso, que es bastante octogonal, el material de los sillones, que es como un terciopelo, es como casi que uno lo puede hasta sentir, hasta tocar, es bien suave. Incluso tiene estos matices como más claros. Y luego al final tengo esta textura lineal que casi ni parece textura, que es toda esta trama que sube en la vertical y que hace ver que el espacio se vea mucho más alto, mucho más esbelto, aunque no lo sea necesariamente. En el segundo ejemplo ya tenemos texturas que son más crudas, como la fibra. Incluso se pudiera decir que la grama que está conteniendo el tazón que tiene la planta. Estas líneas que hoy en día son muy recurrentes en el trabajo de diseño de interiores, se trabajan sobre todo en altos contrastes, de líneas muy oscuras con espacios más claros, entonces no saturan demasiado el ambiente desde el punto de vista visual y le aportan muchísima riqueza formal a los espacios. Y aquí les quiero hablar de un elemento que se está introduciendo desde hace algunos años en el diseño de los espacios, y son los papeles tapices que son pintables. Estos son papeles, tienen ciertas características, pero su composición básicamente es esta, que se pegan en las paredes, que tienen que ser completamente lisas, pero las texturas son pues todas aquellas que yo sea capaz de imprimir, ¿verdad? Y luego yo las puedo pintar pues absolutamente en el color que yo desee, incluso puedo mezclar colores. ¿Qué pasa con las texturas en los papeles tapices? Pues primero tenemos que pintarlas con las pinturas que vimos en la clase anterior. Los productos que vimos son pinturas vinílicas completamente con acabado satinado para poder lograr estos resultados. Y pues se pueden mezclar diferentes tipos de patrones, se pueden mezclar diferentes tipos de colores, y lo bueno que tiene esto es uno que se aplica súper rápido. Yo no tengo que estar esperando eternamente a una persona especializada en que venga a colocarme un patrón de textura, no sé, de piedras o cosas ya más complejas. Esto se pega en un día, se espera que seque, al otro día lo estoy pintando, le doy 2 manos y tengo hasta posibilidad de repintar 12 veces. O sea, si quiero, una vez por año lo pinto durante 12 años y puedo pintar de la tendencia de color que haya en ese momento. Y pues es un pedazo de espacio que está recobrando vida todo el tiempo y que lo mantengo entonces actualizado. Luego tenemos también para generar texturas estos effects, son varios. Tenemos el metal plata, metal mercurio y metal oro. Son acabados satinados preciosos que realmente crean la sensación de que son metálicos cuando los aplicamos en los muros, que tienen que estar previamente alisados. En el caso del metal plata y metal oro se aplica como ven acá en los botes, se hacen pequeñas cuadrículas para que de hecho la dirección en la que se aplica pues un cuadro horizontal, uno vertical, pues sí se vea de hecho el efecto de diferente claridad que ofrece pues un metal, ¿verdad? Aquí quiero que vean cómo se mira. Este no está aplicado en cuadrículas, pero como tiene una incidencia de iluminación especial para ese muro, pues quiero que vean cómo si se ve de hecho, como que es una pared de oro, o sea, satinada como un metal, y la pared del efecto plata. Otros efectos que tenemos para crear texturas maravillosas dentro de nuestros hogares o en los espacios que querramos, pues es el efecto de board, de shotboard. Estos que los pueden ver acá, pues es la pintura que casi todos los niños quisieran tener en la casa, y todos los que tienen espíritu de niño como yo quisieran tener, porque de esta manera podemos tener una textura visual, la que nosotros querramos todo el tiempo. Sencillamente borramos y cuando aparece otra textura que queremos poner, pues ahí lo colocamos. Y es muy bueno también, sobre todo para que los niños estudien o jóvenes que están en la universidad, pues sirve mucho para esto. Pero sobre todo para generar esta visualidad distinta, o sea, de una aplicación de gráfica completamente distinta a lo que vemos en la realidad de estar colocando tapices o cuadros o impresiones, ¿verdad?
esto es muy rústico, por decirle de alguna manera, y es precisamente ahí donde radica la belleza del producto. Y en el caso del board es para trabajarlo ya no con yesos, como en el caso anterior del pizarrón, sino con marcadores. Y la peculiaridad que tiene este producto es que podemos colocar cualquier color de fondo, colocar esto encima, que es como una capa plástica que se le adhiere, y pues tenemos un pizarrón de cualquier color con el que podemos trabajar con marcadores. O sea, es más o menos el mismo, la misma finalidad, digamos, pero en el caso del marcador nos da la posibilidad de tener absolutamente cualquier color y pues trabajar con marcadores que da como mayor precisión y se pueden lograr espacios pues maravillosos como los que ven acá. Ya un poco terminando con las texturas, podemos entonces empezar a hablar acerca de los materiales. Los materiales constituyen la expresión más evidente de los conceptos. ¿Por qué? Por la connotación que tienen y el significado que pueden tener según el contexto cultural donde se encuentren. Quiero que vean este ejemplo. O sea, si esta sala, hecha completamente a partir de acabados cementicios, con un foco colocado en una esquina y un mobiliario súper sobrio, la viéramos hace que unos 15 años, pues nos iba a parecer que era un espacio que estaba inacabado o que sencillamente no tuvieron la finanza suficiente como para poder pintar, no sé. Resulta que ahora está este revival de retomar la apariencia real de los materiales y ser completamente honesto a la hora de exponerlos. Entonces, por eso los acabados cementicios toman esta pregnancia que tienen hoy en día y que pues se pueden lograr espacios súper diferentes, pero que siguen siendo amenos, que siguen siendo bonitos y se pueden crear, ya ven, un espacio gris que además es súper acogedor y es súper cálido. Sobre todas las cosas, los materiales tienen que escogerse por la posible adecuación que tienen desde sus propias características a las funciones que tiene un espacio. Y en dependencia de sus propiedades, y se balancea con el precio, por supuesto, y la accesibilidad que tengamos hacia los materiales, y la posibilidad de adquirirlos, amén de ser opciones reales del proyecto. Los materiales, independientemente de su naturaleza, como son los tecnológicos y los estructurales, cuando me refiero a los tecnológicos son aquellos que sí van a estar de una forma obvia presentes en el espacio, dígase la madera, los porcelanatos, en fin. Y los estructurales pues tienen que ver, por supuesto, con la propia infraestructura de los locales. Aquí sobre todo nos vamos a referir a los materiales tecnológicos. Y de alguna manera los podemos definir así, o sea, no es una definición completamente cerrada, de hecho está abierta para poder seguir agregando. Tenemos los cerámicos, los pétreos, los metálicos, la madera, las fibras naturales y artificiales, los vidrios, y acá vemos descripción de posibles ejemplos que conforman estos grupos de materiales, los plásticos y los nuevos materiales. Nuevos materiales me refiero a todas aquellas innovaciones o aportes que de alguna manera hacen mucho más eficientes la ejecución de las obras en los espacios, como por ejemplo los composites, los laminados, el Corian, por ejemplo, que es una de las cosas más fabulosas que hay hoy en día para realizar tops y mobiliario en obra. Y vamos entonces a comenzar a verlos a cada uno en detalle y comenzaremos por los cerámicos. Y bueno, pongo cerámicos y ven que el ejemplo casi que es un piso de madera. Bueno, sí, de hecho, es un porcelanato, es un piso que es completamente cerámico, pero que se le puede imprimir un acabado determinado, incluso no solamente imprimir, sino también estampar, o sea, que tengan una textura táctil para poder lograr este tipo de acabados. ¿Por qué? Hay muchas personas que les encanta el piso con acabado de madera, con apariencia de madera, pero pues por el clima nuestro, en la mayoría de nuestros países no es posible. O sea, este tipo de material lleva un cuidado y unas características climáticas que para los cuales nuestra realidad, digamos, contextual no funciona. O sea, la humedad, el polvo, el calor es excesivo, los cambios de temperatura, entonces pues son tipos de pisos que también guardan muchísimo el calor y por eso se utilizan mucho en los países nórdicos. Pero si usted quiere en un país tropical utilizar un piso de madera, pues ahí están los porcelanatos, están los cerámicos y en fin, una gran cantidad de posibilidades para poder tener su piso de madera. Los cerámicos hay varios tipos y comenzamos con el grés porcelánico, que era del que les nombraba. Es un compacto único de pasta cerámica homogénea que tiene un tratamiento superficial, muchísima resistencia al desgaste y otras agresiones, se puede pulir muchísimas veces y es un material relativamente caro. Desde el punto de vista de enchapes, se utiliza en pisos, se puede utilizar en paredes también. ¿Por qué digo que es una pasta única homogénea? Lo que quiere decir es que si yo tomo esta pieza, o sea, y le hago un corte y la veo de forma transversal,
yo no voy a ver capas, o sea, voy a ver exactamente el mismo material, solamente que tiene un acabado superficial en la parte superior para garantizar, pues, no sé, que sea un piso antideslizante o que tenga cierto color, en fin. La cosa es que sigue siendo siempre el mismo piso, lo que me posibilita a mí que yo lo pueda pulir varias veces o que le pueda dar diferentes acabados superficiales y el piso se siga viendo de la misma manera. Así no sucede con el grés cerámico. El grés cerámico es una pasta cerámica con superficie esmaltada, o sea, hay una pasta y tiene superficie esmaltada, pero el grueso, o sea, su cuerpo puede ser, normalmente está compuesto de arcilla o un material que sea mucho más barato. Se puede serigrafiar, si ven este ejemplo, es un piso cerámico que está tratando de igualar a lo que eran en antaño las baldosas hidráulicas. Las baldosas hidráulicas se componían de pasta cerámica completa, única, como el porcelanato. Era otro tipo, obviamente, pero esta pasta, estos dibujos tan preciosos que creaban de patrones se hacían a través de moldes de hierro. Era una cosa increíble ver cómo se hace esto, de hecho es casi que arte, de hecho es completamente arte. Y se generan estos patrones súper increíbles, entonces hoy en día pues es mucho más fácil, sencillamente se imprimen y se pueden crear cualquier tipo de dibujo en la superficie. Claro, esto ya no se puede pulir porque tiene una superficie muy finita donde está esa impresión y además está el esmalte, y una vez que se pulen pues se le cae el esmalte y ya no funciona el piso de la misma manera. Luego tenemos el vitrogrés. El vitrogrés es una pastilla de grés y vidrio, tiene gran variedad de colores y terminaciones aplicables en superficies curvas. ¿Por qué? Estos son tiles muy pequeños, estamos hablando de 1 centímetro a 1,5 centímetros, no más. Ellas vienen colocadas en unas mallas plásticas, lo que permite que yo pueda forrar superficies curvas, incluso superficies de doble curvatura. Y este es su valor, digamos, que tiene por encima de todo lo demás, que es el poder forrar superficies curvas. Precisamente porque vienen estos paños flexibles y permiten una composición gráfica súper rica, y su valor económico es variable, por supuesto, en dependencia de la terminación y de la propia composición del material, ¿verdad? Luego tenemos la porcelana. La porcelana, pues, es el material cerámico por excelencia. Es la pasta blanca homogénea de alta dureza y gran calidad superficial. Es muy cara, eso sí, y los acabados superficiales que se le pueden dar pues también son procesos más complejos y son procesos caros. Es un material de aplicaciones especiales, normalmente no se usa para enchapes, sino para muebles sanitarios, objetos decorativos, luminarias, pero todo de alto nivel. O sea, si uno quiere representar alto nivel, desde el punto de vista de materiales, pues porcelana puede poner, y evidentemente es un punto a favor. Ya terminando con los cerámicos, podemos pasar a los materiales pétreos. Los materiales pétreos, bueno, era lo que le comentaba del espacio gris que habíamos visto anteriormente. O sea, si lo vemos así, hace unos años decimos, no, ese espacio está sin terminar. Pero es que es un equilibrio, o sea, todo se trata del equilibrio, como hablábamos en la clase anterior. Vemos que es un acabado cementicio pulido, muy bien pulido. Además, la gráfica que se le está colocando, con la iluminación, con los rótulos, el tipo de mobiliario, incluso la vegetación, o sea, el verde agregado, que es un verde natural en el primer y en el segundo caso también, la madera clara, la relación con el exterior, pues hacen que sean, de hecho, espacios muy acogedores y formalmente hablando de gran calidad. Si uno pues toma un pedazo, digamos, de ese espacio que está el block a vista, sin ningún cernido, ni un alisado, ni nada, ni una pintura, uno lo toma tal cual así, uno dice, no, de hecho no es una textura que yo aplicaría en algún espacio. Pero cuando la haces convivir con todos los demás elementos que están presentes, uno dice, de hecho, bueno, sí, funciona y funciona muy bien. ¿Qué tenemos dentro de los materiales pétreos? Primero, el cemento del hormigón. La posibilidad que tienen de ser coloreados hacen que sean muy socorridos. Se pueden imprimir con relieve. Cuando me refiero a imprimir con relieve, me refiero al estampado. Es un proceso donde se realizan moldes, ya sea de madera o de metal, se colocan en la aplicación del concreto aún húmeda y se espera que se frague, se retira, y pues se queda una textura bien bonita en dependencia del molde que yo haya seleccionado. Es de alta resistencia y tiene distintas terminaciones, por supuesto, según los aditivos que se le coloquen. Luego tenemos el terrazo. Es un compacto de gravilla, mármol, granito o cualquier otra roca, y por supuesto, en dependencia de las rocas que tenga, pues así va a ser de más caro el terrazo.
Se utiliza cemento como mortero, aglutinante y otras resinas para darle pues mayor resistencia, sobre todo a los golpes. Hoy en día se utilizan mucho los terrazos integrales, sobre todo en construcciones antisísmicas, porque precisamente por los aglutinantes que tienen, hacen que sea de alguna manera un poco flexible los paños. Permite gran variedad de color, o sea, según cómo se entinte el mortero pues, y las piedras que se le echen, pues así será de colorido. Y en dependencia de la roca del colorante del mortero, por supuesto, también se pueden generar figuras por medio de unas juntas de bronce y se generan pues cambios de color, imágenes, figuras, es una cosa bien bonita. El terrazo integral es muy caro porque se hace en obra y pues es un diseño exclusivo. Pero se pueden conseguir terrazos de muy buena calidad que ya no son tan caros como estos terrazos integrales. Luego tenemos las lajas de piedra. Su resistencia y características dependen sobre todo de la roca utilizada. No sé cuántas veces hemos soñado nosotros con tener una pared de piedra así toda texturizada dentro de la casa, poner vegetación. Realmente llama mucho la atención porque independientemente de su condición de ser una roca, pues es muy natural. Y es lo que le gusta a las personas. O sea, es natural, da muchísima frescura, tanto visual como física. Y luego tenemos los mármoles. Bueno, el mármol es la roca por excelencia. Son rocas naturales con gran variedad de color e imagen. Es un material de gran calidad superficial y su resistencia al desgaste es bien considerable, aunque depende por supuesto de la calidad y del lugar donde se extrae. Los precios dependen de la calidad, el formato, el color, que esto tiene que ver con los minerales que estén componiendo la roca, aunque siempre se consideran como materiales caros. O sea, el mármol, al igual que el granito, son los materiales pétreos, se pudiera decir, más caros. Junto con ellos se encuentra el cuarzo. Estos tres materiales son los que normalmente utilizamos para generar, por ejemplo, los tops de las barras o los counters, pero en el caso del mármol y el granito tienen la particularidad que se mancha con mucha facilidad con el limón, entonces se han dejado de utilizar por esta razón. Y entonces elementos alternativos son o el cuarzo, que sigue siendo caro, el corian, que es mucho más caro que el anterior, pero que sí, o sea, su resistencia al desgaste es única. Y hay una tercera opción mucho más económica, que es el concreto fundido en obra, ultra pulido. Este también es otra de las posibilidades. Y ya terminando con los cementicios, vamos a pasar entonces a los metales. Los metales es de los elementos o los materiales que más resaltan dentro de una obra, por su brillo, por su posibilidad de estar ultra pulidos y ser muy especulares. Los metálicos tienen un uso muy difundido en el diseño de interiores, ya sea como parte de objetos decorativos, dígase luminarias, muebles, o como parte de la propia arquitectura interior. Estoy hablando de celosías, quiebrasoles. Los más utilizados son los laminados de acero, el acero inoxidable y el aluminio, precisamente por su capacidad que tienen de retardar de alguna manera la oxidación, los procesos de oxidación. Cada uno de estos materiales tiene su expresión propia a partir de su aspecto, aunque se comercializan con disímiles formatos y acabados o tratamientos superficiales. Se aplican también en pavimentos, en chapes de paredes, falsos techos, carpinterías, barandas, en fin, las posibilidades son infinitas. Cuando me refiero a pavimentos, uno pudiera ser el que le hablaba hace un rato de colocar juntas metálicas para crear terrazos integrales, o también en el mobiliario urbano existe un componente que se llama el corque, que es esta impresión o estampado, esta fundición que se hace en hierro, que es para proteger el pavimento de que salgan las raíces de los árboles y se colocan alrededor, no sé si lo han visto. Y pues como esto es metal, ya le digo, es súper codiciado dentro de un espacio interior porque es un material que, a pesar de ser extremadamente duro, es muy noble a la hora de trabajar. Y bueno, para generar y cuidar los metales que vamos a tener en obra o que vayamos a colocar en obra, pues tenemos todos estos productos que les presenta el IDEM precisamente para poder trabajar los metales que vayamos a tener en un espacio interior y exterior también. O sea, exterior relativamente exterior, es como una transición. Vamos a tener los primarios, el Qualitec profesional, el Yapalac, y son todos recubrimientos y primarios que por su gran calidad pues permiten lograr soluciones de diseño que son únicas dentro del mercado. Y vamos entonces a entrar a hablar sobre el material que a mí en particular me gusta más dentro del diseño de interiores, y son las maderas. La madera es una cosa fabulosa. O sea, si bien el ejemplo que le estoy poniendo acá, además de cumplir súper eficientemente con la función que tiene, que es el de generar una barrera visual entre un espacio y otro sin llegarla a cerrar, vean los cortes
se pudieran decir que son hasta rústicos. El trabajo no es, que yo les diga, un trabajo súper fino en cuanto al recubrimiento que tiene la madera, casi que se puede decir que está cruda. Sin embargo, vean qué belleza de material, es que la madera de por sí, ella sola, con su veta, con su color, con sus características, es un material bello y por tanto va a aportar belleza al lugar donde quiera que lo ponga. La madera tiene muchas características según la especie, por supuesto, la edad, el tipo de corte que se le realice, y cada aplicación tiene una relación directa con estas características. Eso es lo bueno. La resistencia a la humedad, su dureza, la flexibilidad, el color, las texturas que pueden llegar a tener, siempre tienen al final una función súper específica para que la madera pueda resolver. La madera natural es un material con precios muy variables. Por supuesto, también depende de la calidad. De calidad me refiero a la resistencia que va a tener al impacto ambiental en cualquier espacio. Según tipo y formato, existen maderas creadas a partir de distintas técnicas para generar formatos de aplicación más viables. Estos son los tableros contrachapados y aglomerados que todos conocemos y la propia madera laminada. Y aquí les traigo ejemplos. Primero, el primer ejemplo es el contrachapado, el contrachapado básicamente que conocemos como plywood, que también es una salida muy bonita, porque si se dan cuenta, los tableros colocados uno a la par del otro, con el aglutinante, pues forman una textura lineal muy interesante en dependencia de qué sea lo que yo quiero generar. Para los muebles es muy bueno, sobre todo porque te permite crear curvaturas que la madera maciza no te permite. Entonces, este es el resultado de mobiliario curviado, el que se hacía, digamos, en el diseño escandinavo en los años 40, 50, 60, que se hacían muebles de madera curviada maravillosos, y era precisamente a partir de la creación de este material. Luego tenemos el aglomerado, que es el que conocemos como MDF o HDF. El MDF es Medium Density Form y el otro es High Density Form, y es precisamente de la cantidad de partículas o de materia que va a tener por centímetro cuadrado. El aglomerado tiene la particularidad que tiene tres presentaciones, o sea, el tablero de MDF tal cual lo conocemos, la fórmica, que es el propio tablero con una cara recubierta de plástico, y la melamina, que es exactamente el mismo tablero, pero esta vez va a tener recubierta todas sus caras. Y luego tenemos el OSB, que es este último ejemplo que vemos acá, que es un material súper barato, bueno, relativamente barato con respecto a los demás. Se genera a partir de la composición de partículas de madera, y pues tiene una visualidad súper juvenil, súper poco ortodoxa, que la hace hoy en día muy recorrida, sobre todo para espacios de open office más enfocados hacia donde hay muchos jóvenes, porque lo aprecian de una manera distinta. Y bueno, qué decir de la madera, pues ya colocada en los espacios, es una cosa fabulosa, ya sea súper pulida, súper trabajada, tratada, hasta pues así completamente cruda, como se ve en este caso. Para lograr este equilibrio entre la madera cruda bien colocada y que se vea bien, pues es preciso colores muy claros, digamos el blanco, líneas muy finas, muy buenos acabados, para que entonces no se vea como algo, digamos, puesto como al descuido, sino como algo bien pensado. Quiero que vean en este ejemplo, en la contrahuella de las escaleras está aplicado el shotboard. Si ven acá, hay un mensajito puesto con yeso, y este es otro de los elementos que pudiéramos hacer en nuestras casas, o sea, crear escaleras en la contrahuella, aplicarle el material de pizarrón, y sería una cosa fabulosa. Uno cuando va subiendo pues va leyendo mensajes, y es bien bonito si queremos agradarle a alguien. O pues crear efectos como de rompecabezas con retazos de madera, o sea, retazos colocados al descuido y se sigue viendo bien. O gracias a su capacidad y su porosidad de absorber materiales resinosos como tal, pues la de generar este tipo de texturas de colores sobre las propias superficies. Bueno, para maderas tenemos esta gama de productos que también las pueden encontrar en todos nuestros puntos de venta, precisamente para lograr esas soluciones que vemos expuestas en todos los ejemplos. Luego de la madera, ya entrando por el camino de los materiales naturales, tenemos las fibras naturales. Hoy en día, pues, ¿qué les voy a decir? Es casi que se vuelven la vedette del espacio. ¿Por qué? Estamos viendo un espacio súper blanco, súper claro, casi que con terminaciones neoclásicas, o sea, un espacio muy clásico desde el punto de vista de diseño. Sin embargo, tiene colocada una lámpara que pudiera estar en casa de mi abuela hace 40, 50 años,
y las sillas también, y sin embargo se ve maravilloso. O sea, y es ese equilibrio, esa sensación de naturalidad que nos dan las fibras que no nos ofrece absolutamente ningún otro material. ¿Qué pasa con la fibra? O sea, las fibras también me estoy refiriendo a los textiles, y las fibras textiles se han convertido en unas magníficas alfombras con unos estampados fabulosos que hacen que los espacios recorren una vida súper interesante, o en el recubrir el propio mobiliario que hace posible incluso que se puedan generar superficies acústicas. Y aquí vemos, como les decía, pues la fibra presente en absolutamente todos los elementos de los espacios. Y ven, este piso alfombrado es una cosa fabulosa, sobre todo por la cantidad de colores que generan, las posibilidades de tramas y de patrones que se pueden crear. Y pues bueno, de accesorios, que es de lo que más nos valemos de las fibras para poder introducir en el espacio, pues bueno, es con los accesorios, sobre todo ahora que se utiliza muchísimo la vegetación natural, pues ya la fibra se encarga de darle su soporte. Los vidrios, pues, digamos, en toda su expresión, es el encargado de dar limpieza y pulcritud a los espacios y sobre todo amplitud, porque yo puedo generar cierres físicos, y que perceptivamente siga sin haber un cierre como tal. Entonces los espacios se ven mucho más grandes. O sea, crear barandas, crear elementos que siempre de alguna manera generen un cierre físico, pero no así visual. Entonces por eso hoy se utiliza muchísimo para las cabinas, para salas de reuniones, cómo se pueden arenar, incluso colocarle adhesivos de modo que se puedan generar estas texturas visuales, pues se enriquece muchísimo más el material, que ya deja de ser sencillamente un plano translúcido. O los propios pisos de vidrio, estos que son ultra laminados y templados. El problema con el vidrio templado, que es un vidrio maravilloso, pero bueno, además es muy caro. El problema es su tiempo de fabricación, que es mucho más prolongado que el vidrio común. Y que no se puede cortar, o sea, no puedo traer un paño de vidrio templado y cortarlo para colocarlo en un lugar, sino que ya él por su propio proceso tiene que venir con las dimensiones exactas para colocarlo en el espacio que está destinado para él. Y por último, de las variables expresivas tenemos la gráfica ambiental, y esta engloba todas las soluciones gráficas que participan en la composición del espacio interior. Y estoy hablando desde la señalética hasta todos aquellos estadios de la gráfica de la escala espacial, desde la señalética hasta la gráfica monumental, que es este espacio aquí. ¿Qué sucede con la gráfica monumental? Que ya salió del plano, ya salió de la impresión, y eso, por ejemplo, como se ve acá, un montón de pines de madera en un panel ranurado donde yo puedo generar mensajes. O la propia gráfica, la más pues clásica, los que ya se comienzan a colocar en soportes que salen de la bidimensión hacia la tridimensión, o ya con la propia incorporación del color. ¿Qué esto qué hace? Pues que gane muchísima más pregnancia y que de hecho sí sea lo primero que voy a percibir cuando entre a un espacio. Una vez que ya tengo el color, pues aplicarle tridimensión, y entonces además de tridimensión, iluminación y materiales, puedo generar estas magníficas soluciones que vemos acá. Por supuesto, la gráfica también aplicada a los pavimentos es una de las cosas que más en tendencia están hoy a la hora de colocar los espacios de señalética. Y ya terminamos con las variables expresivas, vamos a pasar a las variables de uso y función rapidito. Primero es el mobiliario. El mobiliario es un sistema que constituye los portadores de función por excelencia de los espacios. Las funciones de estos suelen estar estrechamente vinculadas a todas las acciones de uso de los usuarios. Sus materiales pues son los más disímiles, en dependencia del concepto de diseño, y su forma pues tienen que ver mucho con el estilo del concepto que yo seleccione. Además de los muebles, que por definición es un objeto móvil, están también los muebles en obra, que son obras perennes, es decir, se mantienen en el tiempo, no se pueden reubicar porque están ancladas al piso o se conciben con la propia edificación. Que es, por ejemplo, los counters, las barras en los bares, incluso libreras. Hay veces que nos apropiamos de las columnas para generar mobiliario, pues esos son los llamados muebles en obra, como vemos acá. Y lo que quiero que vean es precisamente el detalle de la inserción de todo tipo de materiales, como puede ser un corian con madera, con iluminación, con un metal estampado, con una madera súper pulida, y se ve fabuloso. El mobiliario, de forma general, lo clasificamos como mobiliario para espacios interiores, exteriores, funcionales y mobiliario urbano. A mí me llama muchísimo la atención que de todos los tipos de mobiliarios, los que más evolución han tenido en los últimos años, digamos en los últimos 5 a 10 años,
ha sido el mobiliario para espacios laborales. De hecho, hay muchísimas empresas que hoy en día a lo único que se dedican es precisamente a los procesos de innovación para generar nuevas soluciones que garanticen la eficiencia laboral de los colaboradores dentro de las empresas. Entonces, como en el caso, ya nos salimos del escritorio de toda la vida para generar espacios como estos que formalmente generan una volumetría súper impactante, como ven acá. Y la posibilidad de crear módulos y de repetir elementos que le dan muchísima riqueza, y de lo que veíamos en la clase anterior, enfatiza mucho más la tridimensionalidad dentro de los espacios. Vean acá, también el juego con los colores, el juego con las texturas, con las propias disposiciones, o la creación de nuevos accesorios para seguir facilitando las funciones que de por sí ya cumple el mobiliario. Luego del mobiliario, y la última variable que nos faltaría es la iluminación. La iluminación es la acción o efecto de iluminar. Es la técnica que se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. Hoy ya la iluminación dejó de ser el foco y la luminaria. O sea, ya hoy la iluminación es un espejo de luz, es un paño de luz, es una línea, es un montón de objetos que ya dejaron de ser lo que nosotros concebimos como sistema de iluminación. Es un término de uso frecuente en nuestro idioma con el cual podemos expresar diferentes cuestiones, siempre en relación a la presencia de la luz en los espacios, al conjunto de luces que están dispuestas en un espacio para ambientarlo y además para aportarle luz a sus habitantes y visitantes. Vean qué cosa más bella, casi que uno se siente hasta con poder cuando lee este tipo de cosas. Y es que de hecho ya la iluminación, como les decía, se salió de su formato más clásico y hoy en día la podemos ver en unas inserciones de madera, en un respaldo de cama que suben hacia el cielo falso y crean esta ilusión de continuidad con las líneas de luz. Entonces, creando un ambiente mucho más íntimo, una iluminación indirecta es mucho más cálida y mucho más acogedora que la iluminación directa. O por supuesto los propios soportes de iluminación que ya se han convertido casi que en instalaciones artísticas, donde el hecho de generar luz es mucho más importante que crear un ambiente luminoso, que son cosas muy distintas. Hay distintos tipos de iluminación, está la general, la localizada, la individual o suplementaria y la especial. Ahorita cuando pidan la presentación ahí pueden estudiar entonces todos los grupos que las componen, y esto es solo una selección, realmente hay muchas más clasificaciones, pero bueno, la general pues es la iluminación propicia para crear un nivel de iluminación uniforme para desarrollar cualquier tarea, es la que tenemos en nuestros trabajos, en nuestras casas, y hay diferentes tipos de luminaria para esto, o sea, tenemos la dirigida directa, la dirigida difusa, la indirecta y la directa indirecta. Parece un trabalenguas, pero no lo es, porque genera luz lo mismo hacia el plano de forma directa que hacia el plano de forma indirecta. Tenemos la iluminación localizada, que está compuesta por los downlight bañadores de pared, los sublight bañadores de pared, la luminaria perimetral y los downlight bañadores de piso. A instancias de la decoración, la iluminación tiene un rol estelar, ya que a partir de la misma se puede transformar la concepción que presenta determinado espacio. O sea, un espacio puede comportarse de dos formas completamente distintas, cambiando sencillamente la iluminación. Funciona como ente activo y connotativo de las intenciones conceptuales. Por ejemplo, en este espacio, si quieren, pueden borrar todo lo que hay alrededor del cielo falso, porque lo único que tiene realmente interés visual y que además ya no necesita nada más es precisamente el cielo falso con estas líneas de iluminación indirecta, que casi que se crea algo como celestial, es una cosa maravillosa. La iluminación delimita áreas con los cambios de coloración o intensidad de las formas de forma deliberada. En muchas ocasiones se emplea para resaltar elementos de la arquitectura, que es el caso de la imagen, ya sea columnas, cornisas, cenefas, en fin, obras, instalaciones artísticas. También esto es uno de los usos especiales que tiene la iluminación, además de las señalizaciones dentro del espacio que por determinadas normas tienen que ser lumínicas, como las salidas de emergencia, las señalizaciones de salida, en fin. Aparecen cuatro aspectos fundamentales a la hora de estudiar las soluciones de iluminación: la tipología del sistema, por supuesto, y los niveles de iluminación en consecuencia con las funciones de uso del espacio. Estos dos primeros aspectos van más relacionados a la función y a los planteamientos de la iluminación como un sistema que se concibe de forma general. La calidad de la luz, que es el tercer elemento, digamos, se refiere al color de la luz, al deslumbramiento y a la relación con los brillos. Les traigo este ejemplo que es una cosa espectacular, que no tiene otro nombre, se llama La Iglesia de la Luz, es del arquitecto Tadao Ando,
y él sencillamente generó este efecto de cierre para crear la luz al final de la iglesia, perdón, al final, al fondo, donde entonces deja pasar a ciertas horas del día la iluminación natural y se crea pues este efecto maravilloso que vemos ahí, que no está repetido absolutamente en ninguna otra construcción del mundo. Y por último, la selección de luminarias, más encauzada a la forma de dirigir la luz y a cómo se enfatiza el concepto de diseño. Hasta el momento podemos definir la iluminación como el proceso de aportar luz a los espacios con diferentes objetos, y define en gran medida la funcionalidad, por supuesto, del espacio, de la comunicación y de todas las funciones o acciones de uso que ahí tienen lugar. Ya viendo entonces todas las variables del espacio que acabamos de estudiar, podemos entonces pasar a ver lo que es un concepto de diseño. O sea, escucharán a los arquitectos, a los diseñadores hablar de concepto, pero realmente, ¿cómo se llega ahí? O sea, ¿cómo se estructura un concepto de diseño? Y yo, como soy muy metódica y me gustan mucho los procesos a la hora de diseñar, porque no creo en la, digamos, esta inspiración que viene, saber de dónde, sino creo en el estudio de los elementos para poder llegar a una solución efectiva. Yo tengo una estructura para generar conceptos y precisamente esta estructura es una disposición o planteo de pasos o elementos para poder llegar de forma pautada y de forma metódica a una solución. Es meramente de carácter organizativo y es propia para cada problema de diseño. Yo, cuando les doy esta herramienta a mis estudiantes, yo siempre les digo, esto es como darle un arbolito de Navidad sin luces y sin adornos, y ustedes le ponen, en base a su experiencia, ustedes lo llenan. Pues entonces yo les voy a dar hoy mi arbolito vacío, con luces al menos, y ustedes lo van a llenar. Y lo primero es la estrategia de diseño. De esto siempre parte un concepto, siempre parte una estrategia, y siempre parte de una estrategia de mercadeo. Porque a partir de que nosotros querramos que valorizar un producto frente a la competencia o generar impacto en dependencia de un contexto donde estemos interviniendo, a partir de ahí se crean estrategias de diseño. Es a partir de aquí, siempre parten de una estrategia de mercado. Y esa estrategia de diseño se divide luego en posibles caminos para poder resolverla. Estos posibles caminos, luego vamos a ver el mapa, se llaman premisas conceptuales, y esas premisas se ilustran de esta manera. Yo los invito a que lo hagan. Realmente es un trabajo súper relajante el crear estos mood boards, o look and feel, como también lo llamamos, o sea, que uno los mira y siente, tiene sensaciones acerca de lo que va a hacer ese espacio. Y aquí vemos diferentes premisas ilustradas de forma distinta, incluso podemos dibujar algo. Si lo hacemos físico es mucho más interesante porque podemos recortar, podemos colocar textiles, texturas reales. Los invito a que lo hagan, créanme, no se van a arrepentir, les va a encantar hacer este tipo de ejercicio. Luego de las premisas, esas premisas a su vez son madres de otros elementos que se llaman alternativas conceptuales, que ya vienen de tomar el mismo elemento y darle posibles soluciones, pero que todas sean similares, como estos ejemplos que vemos acá. Siempre va a haber un asiento, un papel tapiz y una superficie de apoyo, pero todas son distintas. Para llegar entonces, luego de seleccionar la alternativa, a una idea conceptual, que ella resume qué, cómo y por qué se está haciendo entonces esta idea o este diseño. Este es un ejemplo maravilloso que a mí me encanta, tiene el premio Red Dot de diseño en el año 2015 para el diseño de interiores. Es un espacio que se hizo en Grecia, donde usualmente había un circo soviético en los 80, que era casi el boom de las artes circenses. Entonces quiero que vean, basándose en todas las variables del espacio, quiero que vean y se fijen en cada uno de los elementos: el mobiliario, la gráfica ambiental, la escala, la iluminación, los materiales, en fin, todo, cómo están seleccionadas cada una de las variables para llegar a un concepto. O sea, todas ellas se trabajan para generarme un concepto. O sea, vean el mobiliario, las superficies de apoyo. O sea, realmente es un trabajo muy, muy bueno, muy bueno. ¿El concepto qué cosa es? Pues se compone de estas tres preguntas. ¿Qué quiero hacer? Y ese elemento de la idea conceptual que marca exactamente el camino por donde yo voy a seguir. ¿Cómo lo voy a hacer? Es el elemento de la idea conceptual que define cómo se va a llevar a cabo la solución. ¿Y por qué lo voy a hacer? Pues ese elemento de la idea conceptual que valida el camino seleccionado para desarrollar el concepto y que parte, por lo general, de una necesidad o un nicho de diseño detectado. Y esta es la herramienta número 1 de conceptualización. Se recuerdan que les presenté una en la clase pasada que era para seleccionar color. Esta es para escribir el concepto. Tiene 5 columnas y es tan larga como ustedes quieran. Mientras más la llenen, mucho más fácil va a ser de diseñar su espacio. El primero proviene
es el elemento del concepto. Aquí vamos a poner un elemento que proviene de las premisas, de aquellas premisas tan bonitas que ilustré, y de la propia idea conceptual. Puede ser tantos como uno quiera. Luego lo voy a caracterizar. ¿Con qué lo voy a caracterizar? Con formas exactas o definitivas, lo obvio. Luego los recursos formales, o sea, traducción de esas características que ya escribí a recursos formales, dígase línea, plano, textura, color. Luego el grado de evidencia, que eso lo defino yo como diseñador, o sea, qué grado de evidencia yo quiero que tenga ese elemento dentro del espacio. Y finalmente, posible implementación. Y cuando digo posible implementación, se refiere a colocar cada variable del espacio donde yo quiero que esté implementado ese elemento del concepto. Y al final, pues, escribimos el concepto, luego que tenemos esa columna 5 completa. Y los próximos pasos a seguir, pues, es comenzar a bocetar, hacer selección de elementos, hacer exploración formal a partir del bocetaje, hacer maquetas, hacer modelos. Y esta es, digamos que, les voy a quitar este letrerito acá. Este es, digamos, que ese mapa conceptual que uno lo ve medio complejo, pero les aseguro que una vez que lo tiene uno como en vena, es muy, muy fácil de seguir y es realmente algo que te permite organizarte y no dejar absolutamente nada fuera. Comenzamos con la estrategia de diseño. De la estrategia de diseño generamos premisas conceptuales. Estas premisas se evalúan y seleccionamos una. La ilustramos, como vimos que le hicimos el mood board de texturas o el look and feel. De esa premisa seleccionada tenemos 3 alternativas. También las ilustramos, como vieron en el ejemplo de la clase. Estas se evalúan, seleccionamos una y a partir de ahí escribimos el texto del concepto, en dependencia de lo que nos arroje esa herramienta metodológica que les presenté, para luego, esto que vemos aquí, variable 1, 2, 3, 4, 5, es decir cómo se va a comportar cada una de las variables del espacio para generar finalmente el concepto óptimo de diseño, que es al fin el concepto aprobado de diseño. Pues hasta aquí la segunda sesión de nuestro taller de diseño de interiores. Les agradezco muchísimo por estar acá con nosotros en la tarde de hoy. Y pues no sé si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios, con muchísimo gusto se la vamos a responder. Si quieren la presentación, pues ahí nos los dejan también en los comentarios. Y pues nada, aquí me voy despidiendo. Espero que nos acompañen la próxima semana, el día miércoles, donde vamos entonces a comenzar a hablar de estilos de diseño. Vamos a hablar acerca de tendencias en los diferentes tipos de espacio. Van a ver que va a ser una clase muy amena, sobre todo porque nos vamos a adentrar en el mundo de la historia del diseño, que a mí me parece muy interesante, sobre todo para poder entender por qué las tendencias funcionan o cómo funcionan, porque todo tiene, digamos, un soporte histórico que lo hace que se comporte de la forma en la que se comporta. Entonces, súper alegre haber compartido este ratito con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros hoy en nuestras redes sociales de Gliden Centroamérica, desde Guatemala hasta Ecuador ya. Les deseo una excelente tarde. Ya recuerden que el gris solo es el comienzo de colorearlo absolutamente todo. Entonces, aquí me despido, solo hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao.